Pues hermanos, una vez más llegamos a esta fecha, como lo decíamos al principio, fecha especial en el calendario cristiano. Y quisiera, a manera de introducción, que recordáramos juntos los diferentes episodios que tuvieron lugar en la semana. El domingo, Domingo de Ramos, es el que da inicio a esta celebración. A partir del Domingo de Ramos, hubo controversias que Jesucristo tuvo con escribas, con fariseos, con los representantes de la religión judía de su tiempo. Lunes y martes fueron tiempos de diálogo, pero diálogo que fue desgastante para el Señor Jesucristo, porque veía el rechazo de la gente hacia el evangelio que él venía predicando. Llega el miércoles y en la Biblia no se nos dice con detalle qué es lo que sucedió en la vida de Jesús. Los comentaristas bíblicos piensan que ese día fue un día de retiro, de preparación espiritual para Jesús, que lo pasó en Betania, juntamente con sus amigos María, Marta y Lázaro. Allí estuvo el Señor ese miércoles de la semana de la Pascua judía. Llegó el jueves, y usted y yo sabemos que el jueves lo dedicó Jesús para sus discípulos. Se reunió con él para celebrar la fiesta judía, es decir, la Pascua. Se hacía una comida especial, se reunían las familias en sus hogares, iba la gente al templo. Jesús se reunió en un aposento durante ese jueves por la noche, compartió la cena que conmemoraba la libertad de ellos, recordando lo que usted y yo sabemos, recordando cómo es que Jesús en su momento tenía presente lo que había pasado 1500 años antes, cuando Moisés, guiado por el poder de Dios, libró a los judíos de la esclavitud en Egipto. Dios les dijo para que conmemoren y nunca se les olvide de dónde salieron, quién es el que los sacó con mano poderosa. Dios, a través de Moisés, creó esta celebración de la Pascua. ¿Y en qué consistía? Había un corderito que ellos sacrificaban y lo compartían, recordando cómo en el tiempo de Moisés pasó un ángel y libró a todos los hijos primogénitos de entre los judíos. Pero aquel ángel, que era un ángel de juicio, pasó sobre los egipcios. Y para conmemorar ese día de su libertad, se instituyó en aquel tiempo la Pascua judía. Nosotros hoy tenemos nuestra propia Pascua, pero es Pascua cristiana. Y de esta manera, del domingo al domingo, estamos celebrando lo que Jesús hizo por nosotros. Si en el tiempo antiguo Dios liberó a los judíos de mano de los egipcios, a partir de Jesucristo, Dios nos liberó a ti y a mí, derramando su sangre para que podamos estar en paz y no estemos sujetos al juicio de Dios, pero por el contrario, que seamos grandemente bendecidos. Llegó el viernes al borde de las 3 de la tarde, de acuerdo a lo que dice la Escritura. Jesús fue llevado, después de estar con Herodes y con Pilato, fue llevado cargando su propia cruz hacia el monte llamado del Gólgota. Allí fue crucificado, allí fue escarnecido, clavado literalmente. Y allí, mis hermanos, es que el amor de Dios en Jesús, habiéndose hecho carne y habiendo tenido un ministerio eficaz entre la gente por los pecados de todas las personas, incluyéndote a ti, a mí, a nosotros, derramó su sangre para que tú y yo, usted, nosotros estemos en paz. El viernes Jesús murió por ti. Y Él espera hoy que a cambio y en gratitud tú estés siempre dispuesto a amarle y a servirle con todo tu corazón. Pero Dios, dice la Escritura, es un Dios de vivos. Dios, por su poder, al tercer día
resucitó de entre los muertos a Jesús. Y ahí tenemos esa gran celebración que está por venir el próximo domingo para nosotros en nuestro calendario cristiano. Estamos hablando pues de fiestas que celebraban los judíos en el Antiguo Testamento, fiestas que celebraron los cristianos a partir de que Jesús murió y resucitó, y que 2000 años después, hoy nosotros tenemos presente en nuestro corazón con gratitud. Y hoy, como siempre decimos, porque Cristo vive, nosotros también viviremos. Esa es la palabra de fe que debe estar en tu corazón en estos días. La fiesta, las fiestas judías, mayormente la fiesta de la Pascua, tenía ciertas palabras que los judíos usaban para conmemorar lo que había sucedido. Y la meditación de esta mañana tiene como objeto mencionar 4 de estas palabras litúrgicas. ¿Y qué quiere decir esto? Palabras que se usan cuando el pueblo de Dios se congrega en adoración. Palabras que tú debes de recordar en esta semana. Palabras que puedes usar, estés en el templo o en cualquier otro lugar. Y vamos pues a compartir esto, esperando que el Espíritu de Dios venga y deposite estas palabras en tu corazón como en tu mente y muevan tu voluntad para que tengan un significado real, un significado práctico, y que no sean nada más parte de un culto público, pero que desde tu corazón guíen tu comunión con Dios. En la Pascua judía, hermanos, en la fiesta pascual, ellos se congregaban en el templo, o si no podían ir al templo, desde sus casas. Y al estar compartiendo la comida, ellos leían los Salmos 113 al 118. Te recomiendo, si tú quieres entrar en el espíritu de lo que pasaba hace 2000 años en la vida de la iglesia, si tienes un rato en esta semana, anótalos, Salmo 113 al 118. Particularmente el jueves es que ellos se juntaban como familia, hacían una oración y leían el 113 y el 114. Después comían juntos y en lugar de ya terminar de comer y se van para tal o cual otro lugar, después de la comida, antes de retirarse, leían el 115, 116, 117 y 118. Estos salmos han estado en la tradición de la iglesia desde entonces. Salmos que recuerdan cómo lo celebró Jesús en su tiempo. Particularmente te recomiendo que leas el 118. En la tradición de la iglesia se dice que Jesús, cuando estuvo con sus discípulos ese jueves en particular, compartió el 118. Este jueves te recomiendo, si estás aquí en la iglesia, aquí lo vamos a leer. Si estás en tu casa, léelo para que entres en el espíritu de esa fiesta espiritual y que recibas pues la bendición de Dios. 4 palabras que brevemente vamos a compartir, que tienen que ver con la Semana Santa, que tienen que ver contigo y conmigo en el ejercicio de nuestra espiritualidad, estemos en el templo o en las casas. La primera de estas 4 palabras, por supuesto, y es la que celebramos hoy, es la palabra Hosana. Ya escuchamos a los niños con sus palmas profesando su fe infantil, quizás sin alcanzar a entender todo el significado que tiene. Pero esta palabra, te lo garantizo porque está en la Biblia, es una que tú puedes invocar, que tú puedes repetir, que tú puedes cantar, porque es una palabra que Dios mismo permitió que quedara allí en la Escritura. Ya oímos a los niños decir Hosana, Hosana. Yo te quiero preguntar a ti, ¿y qué dijeron? ¿Qué quiere decir la palabra Hosana? Claro, usamos el sentido común y por el sentido común decimos, pues,
ha de tener que ver algo con alabanza. Y si así te lo da el sentido común, estás bien. Pero vale la pena entrar un poco más en el significado de la palabra para que así la Semana Santa y el mensaje que contiene esta palabra llegue más adentro de tu ser y que tú lo puedas en esta manera vivir y compartir con las gentes. La palabra Hosana es una palabra hebrea, es una aclamación al mismo tiempo de ruego y de alabanza. Déjame tratar de explicarte. Tú puedes decir Hosana. En el Antiguo Testamento ellos decían esta palabra en hebreo y lo que le estaban diciendo a Dios es: Señor, sálvanos ahora. Te ruego que nos hagas prosperar ahora. Ese es uno de los significados. Estás en medio de un problema, de una situación difícil, quieres llegarle directo al corazón de Dios, usa una palabra que Dios conoce, que Dios te dejó a ti para que tú implores su bendición. Los judíos usaban de esta palabra para decir: sálvanos, Señor, te lo rogamos, danos la prosperidad que nosotros tenemos. Este es un ruego, una oración breve que nos explica, pues, en detalle lo que tú y yo podemos hacer durante la Semana Mayor. Y tú dirás: ¿y dónde está esa palabra en la Biblia? Lee el Salmo 118, versículos 24 al 26, y no vas a leer la palabra literal Hosana, porque Hosana está en hebreo. Le ponemos una traducción o una manera de decir la palabra en el idioma español, pero la palabra es hebrea. Cuando tú y yo leemos en la Biblia, la leemos ya traducida, esa palabra. Por eso no ves Hosana en el Antiguo Testamento, pero sí ves el significado y el uso que le daba la gente en ese tiempo. Se reunían para celebrar la Pascua y parte de sus oraciones era: Hosana, Señor, te necesitamos. Manifiéstate en nuestra vida. Danos el poder prosperar con tu bendición. En la experiencia de ellos como pueblo, tenían presente lo que había pasado en Egipto. Y al decir Hosana, lo que estaban diciendo era: gracias por habernos liberado de Egipto. Bendito tú aquel que viene en el nombre del Señor. Bendito aquel que nos dio para salir de Egipto, pero al mismo tiempo estamos diciéndole o estamos alabando al Señor. Eso fue lo que sucedió en el Nuevo Testamento. Venía Jesús entrando vamos a decir, permítanme la comparación un poco burda, venían del Olmito, por mencionar algo, rumbo a Brownsville. Venían del Monte de los Olivos, bajando la montaña y llegaban a las puertas de Jerusalén. Cuando Jesús venía bajando, venía montando pues un burrito. Y dirás tú: ¿y por qué? Si venía entrando como rey de reyes, si venía entrando para manifestar su reino entre la gente, ¿por qué no un caballo? Bueno, en aquel tiempo, si un personaje importante llegaba a una ciudad y llegaba con poderío militar, iba montando un caballo. Pero si usaban a un borrico, era porque venía en son de paz, en humildad, porque la persona que venía entrando no venía a hacer guerra ni a imponer leyes sobre la gente. Cuando identificaban a un personaje y que venía la gente diciendo Hosana, Hosana, venía sobre el borrico para decir: este es el príncipe de paz, anunciado por Isaías. Este es el gobierno que él quiere establecer entre nosotros. Así es que todo esto acompaña al significado de la palabra Hosana. ¿Lo vas a repetir en esta semana? Ya lo dijimos en la lectura. Piensa que le estás haciendo una petición a Dios. En una sola palabra, estás llegando directo al corazón de Él. Hosana, ayúdame, sálvame, ayúdame a prosperar, Señor.
pero al mismo tiempo al decir Hosana, estás clamando delante de él o exclamando o profesando pues una alabanza al Señor. ¿Qué es pues Hosana? Una aclamación de ruego y de alabanza. La palabra aleluya. ¿Cómo batallamos particularmente algunos de nosotros como presbiterianos? ¿Cómo batallamos para decir aleluya? Mi hermano, es una palabra bíblica. Es una palabra que Dios diseñó para que tú y yo la usemos al profesar nuestra fe. No es privilegio solo de algunas denominaciones protestantes que decimos aleluya y volteas a de ser Pentecostés. Has equivocado. La palabra Hosana es una palabra cristiana, una palabra que viene desde el Antiguo Testamento. Lee los Salmos, está lleno de esta exclamación. Si yo voy a adorar a Dios, en vez de ponerme a buscar lenguaje en español que suene bonito, di Hosana. Esa fue la palabra que Dios le dio a su pueblo. ¿Para qué? Para que a través de Hosana, y de la palabra aleluya, tú expreses, aclames a Dios en adoración. Aleluya. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Así dicen los evangelios, y así como ellos, aquellas gentes que acompañaron a Jesús en la entrada triunfal, así tú y yo debiéramos de cultivarlo, deberíamos de decirlo con toda la libertad que nos da el Espíritu. Si hay una palabra que tú digas en el templo que agrade más a Dios, es la palabra aleluya. ¿Qué significa? Alabado sea Dios. Esa es la traducción literal. Cada vez que una persona dice aleluya, está diciendo que tu nombre sea glorificado, Señor. Haga a un lado sus prejuicios. Dios no se va a sentir mal. Y si alguien voltea indiscretamente a verlo, usted está aquí para adorar a Dios. Y esto es lo que Dios quiere ver entre nosotros al profesar nuestra fe. Aleluya. Es una aclamación de júbilo en adoración. La ves en los salmos, la ves en los evangelios, y déjame decirte que hasta en el último de los libros de la Biblia, en el Apocalipsis, ahí está varias veces empleada. ¿Y qué es lo que dice el Apocalipsis? Que la congregación, las gentes decían ante el Cordero, es decir, ante Jesús, decía: nuestro Dios Todopoderoso reina. Y esa debe ser tu convicción, mi hermano. Y con toda libertad deberías de decirlo y expresarlo en cualquier momento. Que no te perturben miradas indiscretas. No dejes que los prejuicios te ganen. Dios se está agradando de ti. Libérate y aprende a decir: Hosana, te ruego que me bendigas, Señor. Estás usando el lenguaje de Dios, no tu propio lenguaje. Hosana, aleluya. La tercera palabra no es muy común, ¿cierto? De hecho, ya en las Biblias modernas ya no se usa. Mi abuelo, que leyó la Biblia Reina Valera en 1909, allí venía la palabra Maranata. Pero ya en la versión 60 que nosotros usamos, quitaron la palabra con ganas de que la gente entendiera mejor. Porque si yo digo aquí Maranata, me van a decir: ¿what? ¿Qué le pasa? Y si la vuelvo a repetir, a lo mejor me llevan al hospital. Maranata es una palabra bíblica profundamente arraigada en la iglesia cristiana que tú y yo debiéramos recobrar y usar con la libertad que nos da el Espíritu, particularmente cuando estamos en el templo. Maranata es una aclamación para profesar la fe y al mismo tiempo para expresar un ruego. ¿Qué quiere decir la palabra Maranata? Ahí la tienes en la pantalla. Quiere decir: el Señor viene. Ven, Señor
Jesús. ¿Esperas tú que un día Jesús venga por segunda vez conforme lo dicen las Escrituras? ¿Lo esperas? ¿Quieres proclamarlo? Dilo conmigo, Maranata. El Señor viene. Esta es la esperanza que tiene la iglesia. Esta es la esperanza que a ti y a mí nos debe impulsar cada día. La vida humana termina aquí, sí, con lo que llamamos muerte, pero no la vida que llevamos nosotros en Jesús. Y nuestra esperanza grande es que Él regrese conforme las Escrituras lo dicen. Así es que empieza, mi hermano, por favor, a decir Maranata. Cuando lo digas, lo repitas, lo que le estás diciendo a Dios es, Señor, que ya venga Jesús, a quien estamos esperando. Hosana, aleluya, Maranata. Cada una de ellas son parte y deben ser parte de tu vocabulario espiritual. Cada una de ellas debemos emplearlas en nuestras reuniones como congregación. Y hay una última palabra que es más conocida de nosotros, palabra que también vemos con cierto prejuicio. Y aquí calladamente la digo con ganas de que no me oiga el de atrás. Pero es una palabra tan importante y tan esencial en la vida cristiana como no tienes una idea. ¿Sabes cuál es? Ya oí bajito, pero ya la oí. Amén. ¿Y qué quiere decir la palabra amén? Fíjate lo interesante de esto. La palabra amén la usamos más, la asociamos en adoración ferviente. Alguien está emocionado y dice amén porque tiene fervor, pero no es muy presbiteriano. Un lado es, amén es una palabra que está en la Escritura como hosana, como aleluya, como maranata. Y lo más interesante es que la palabra amén refleja tu convicción. Amén means your convictions. Cuando tú digas amén o oigas que alguien dice amén, te está diciendo, esto es en lo que yo creo. Esto es la verdad. Esto es parte de mi credo espiritual. No es privilegio nada más de ciertas iglesias. Si a una palabra debiéramos de tener nosotros presente como iglesia, es que cuando escuches algo que tenga mensaje bíblico, cuando tú estés en adoración a Dios, usa la palabra amén, mi hermano. Son 4 palabras que agradan a Dios, que las dejó escritas en la Biblia y que no dio privilegio, nada más los varones pueden y las mujeres no. No, mi hermano, por igual, cada uno de nosotros debe usar estas palabras. ¿Sabes cómo termina tu Biblia? ¿Cómo termina mi Biblia? Apocalipsis 22, 20 usa precisamente esta palabra, diciendo que la gracia del Señor sea con cada uno. Y dice, amén. ¿Quién no desea tener la gracia de Dios? ¿Sabes lo que es la palabra gracia? La palabra gracia quiere decir lo mejor de Dios que te da gratuitamente, lo que tú esperas. Por favor, amén. Lo que yo espero es estar sano. Lo que yo espero es prosperar en la vida. Lo que yo espero es lo mejor para mí y mis seres queridos. Si tú oyes un mensaje en esta manera, empieza a usar la palabra amén. Si no la decimos, si la decimos, alguno va a estarnos viendo curioso. Pero ¿sabes una cosa? Si no la decimos, el que nos va a estar viendo curioso en la iglesia, están en el templo, están alabando mi nombre y no se atreven a decir amén. ¿Qué les pasa? Mis hermanos, perdonen la emoción, pero amén quiere decir en esto creo. Y si algo tenemos que tener claro
entre nosotros como creyentes es precisamente esto. Si alguien te dice Jesús murió por ti y por mí, y si tú lo aceptas como su Salvador, allí, mi hermano, está tu convicción, tu declaración de fe. Amén. Que la usamos para fines de adoración, bien usada, pero mayormente es una exclamación que tiene que ver con tus convicciones. Mi hermano, estamos en la Semana Santa y hoy quiero que conmigo repitas estas 4 palabras desde tu corazón. Dios te está escuchando. Y decimos, Hosana, aleluya, Maranata. Ven, Señor Jesús. La bendición de Dios sea con cada uno. Amén.